La única regla es que no hay reglas. Así de breve y conciso es el reglamento de la Cannonball, una carrera ilegal que une los Estados Unidos de costa a costa. Ilegal y muy peligrosa. Una carrera que nació en 1971 como protesta por los absurdos límites de velocidad y en la que participaron periodistas, personajes famosos y hasta pilotos de Fórmula 1, y que de alguna manera sigue presente en la actualidad. ¡Vamos, Titi! Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Algunos me diréis, pero Máximo, que la Cannonball ya no se celebra. No, no se celebra. Como carrera que reúne, o prueba, porque carrera oficial nunca ha sido, que reúne un montón de coches, todos a la vez, salen juntos, llegan según llegan, no, pero la Cannonball, os aseguro que ha dejado un legado que sigue presente incluso en nuestros días. Pero a día de hoy todavía se siguen homologando, con comillas, por favor, pues récords para ir desde el Red Bull Garage en Nueva York, en Manhattan, claro, hasta atravesar todos los Estados Unidos de Norteamérica a toda pastilla, ¿por qué no voy a decir si es a toda pastilla? Hasta llegar al Hotel Portofino Inn en Redondo Beach, por supuesto en California, en total nada más y nada menos que 4.546,9 kilómetros. Por ejemplo, aprovechando la cuarentena, 3 hombres en el año 2020, en un Audi A8 que estaba realmente bastante mejorado, homologaron un nuevo récord, nada más y nada menos que 26 horas y 36 minutos. Algunos estaréis haciendo cuentas, no os preocupéis. Ya las hemos hecho nosotros por vosotros. Eso supone una media real de 170,72 km/h. Por supuesto, media real, incluyendo paradas a repostar, bueno, o porque te multen o lo que sea. No está nada mal teniendo en cuenta que es más del doble del límite de velocidad legal. Este récord, que me acaba de decir Rodrigo, que lo he dicho mal, es 26 horas y 38 minutos. Esos 2 minutitos, oye, cuentan, ¿no? No son fáciles de ganar, Bueno, pues demuestra que la carrera no sigue viva, pero el espíritu todavía sigue vivo. Y en esto tuvo mucho que ver una película que como película no es excepcional, es entretenida, que se llama The Cannonball Run, titulada en España, ya sabéis que en España... En Chile también. Pues que en Sudamérica muchas veces soy más respetuoso, en España no. En España se titulaba, y en Sudamérica por lo que veo, Los locos del Cannonball. Como os digo, la película es entretenida, no es excepcional, pero el reparto es de auténtico lujo. Está Burt Reynolds, Roger Moore, un actor que a mí me encanta, para mí el mejor 007, pero bueno, eso es muy opinable. Farrah Fawcett, que en esos momentos era un mito. Era una de los ángeles de Charlie, sí. Dean Martin, Jackie Chan en sus principios, bueno, y otros muchos conocidos actores. En esa película nos sirve para hacernos una ligera idea porque está muy teatralizada, de cómo era esta carrera, ¿no? Porque la película está basada, más o menos, como os digo, de una manera muy libre, en la última edición de la Cannonball del 79, pero en la película da la sensación de que todos los participantes están mucho más ocupados en hacer la puñeta a sus rivales que en correr, ¿no? Pero bueno, pese a todo, vale la pena ver esta película, que es del año 1981, o sea, 2 años después de que tuviera lugar la última edición. 42 añitos, eso no es nada. Pero a mí me gusta centrarme en el nacimiento de esta carrera, porque de verdad es muy interesante. Y es que me parece una idea brillante para protestar contra unos límites de velocidad que se querían imponer, que se consideraban absurdos en 1971 y que, pues aquí he puesto 40 años después, no muchos más, casi 50 años, no, ¿qué digo? Más de 50 años después siguen estando vigentes. Límites exagerados. Entre finales de 1970 y primeros de 1971, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica vota la aprobación de unos límites de velocidad que quería imponer en todas las carreteras, lo que llaman interestatales, a 55 millas por hora, es decir, para que lo entendáis, 88 kilómetros por hora. Bueno, esto, el activista, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones, Ralph Nader, que bueno, para mí era un anticoche, un antiautomóvil, pues hizo mucho para que prosperase esta ley que se llamaba Clean Air Act, porque era una ley que pretendía no solo disminuir los accidentes, sino que también disminuyera la contaminación que provocaba, y sigue provocando, el tráfico rodado.
88 kilómetros por hora en un país con una red de autopistas extraordinaria, con coches que en general eran muy potentes y además con unos deportivos que ellos llamaban coches musculosos, muscle car, bueno, que eran muy apreciados por los aficionados y también por los menos aficionados. Toda la prensa en general, la mayor parte de ella, y desde luego la prensa especializada, se pronunció en contra de esta ley por considerarla absurda y exagerada. Y era una norma que literalmente, este párrafo lo voy a dar literal porque me hace mucha gracia, transformaban a los coches deportivos, a los muscle car y al resto de coches en carritos de bebé acolchados. Bueno, en carritos de bebé no lo sé. Quizás en algo muy parecido a los actuales SUV. Brute Jakes, años después, y el resto de sus colegas de la revista norteamericana Car and Driver, con Steve Smith a la cabeza, estaban convencidos de que esta ley iba a acabar con el automóvil tal y como los conocíamos y amábamos, y que con esta ley el automóvil estaba tocado de muerte. Pero todos estos artículos y todas estas opiniones, la verdad es que sirvieron de poco. Realmente no sirvieron de poco, no sirvieron de nada. Y había algunos que pensaban que había que hacer algo sonado. Locos maravillosos. Estaréis conmigo, las locuras son cosas de locos. Y Brute Jakes estaba loco, desde luego para mí un loco maravilloso y con una gran imaginación. Para otros, un loco peligroso. Bueno, es que yo creo que las dos cosas no son excluyentes. Jakes sabía mucho, pero mucho de coches, eso desde luego es indiscutible. Y era muy conocedor de las aventuras que había hecho a bordo de automóviles y de motocicletas un señor que se llamaba, otro loco maravilloso, Erwin Cannonball separado Baker, que había cruzado los Estados Unidos de costa a costa a varias ocasiones. Bueno, en moto, en coche, por carreteras, muchas veces por caminos e incluso, como decía él mismo, en ocasiones pues cruzando y atravesando sembrados. Para Jakes, Erwin fue un inspirador. Este señor, Erwin Cannonball Baker, pues había hecho, como os digo, muchas aventuras. Por ejemplo, en el año 1915 cruzó todo el país con un coche, un Stuck Bearcat. Y luego, en 1933, a bordo de un coche que tiene un nombre complicadísimo, Graham Page Blue Streak Sedan de 1932, marcó un récord que era una referencia. 53 horas y 30 minutos, nada más. Y a Jakes se le ocurrió esta brillante idea, hacer una carrera clandestina, por supuesto ilegal, de costa a costa. ¿Con qué idea? Pues la de demostrar que era seguro viajar por las autopistas a velocidades elevadas. A ver, no solo era un acto de rebeldía, por supuesto, sino también una manera de protestar contra las que él consideraba injustas y arbitrarias normas de tráfico. Y pretendía demostrar, esto lo quiero leer literalmente, que un buen conductor con un coche bien mantenido podía viajar rápido sin ser un peligro. Todo esto a mí me suena de algo, porque de alguna manera es lo que está pasando ahora, en mi opinión, que tenemos unos límites de velocidad absurdos. A lo mejor había que organizar una nueva Cannonball. Y así nace esta carrera, que insisto, es carrera, la llamó carrera porque gana el que llega primero, pero que es ilegal, que nació con este nombre, que lo tengo que leer porque soy incapaz de acordarme el nombre, The Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dashed. Dashed le añadí una T que no la tiene, Dash. Bueno, o sea, a ver, en castellano, carrera del trofeo conmemorativo Cannonball Baker del mar al mar brillante. Un nombre bonito y además, sobre todo, muy simple. Por alguna razón que realmente os aseguro que no he podido descubrir, o al menos no he encontrado una versión que me merezca toda la confianza, porque hay quien dice una cosa y otros que dice que es simplemente un error. Al final esta carrera de este nombre tan largo acabó llamándose Cannonball, pero no separado sino todo junto, Cannonball. Cronometraje de lujo. La verdad es que la idea de estos dos tipos, de Jakes y Smith, no podía ser más sencilla, ¿no? Y además, los participantes tenían que salir, ya os diremos por qué, del Red Bull Parking Garage situado en la calle número 31, en la calle 31, no sé el número, porque como se enumeran las calles es un lío. La calle 31 de Manhattan, en Nueva York. Como os digo, no era casual salir de ese garaje. ¿Por qué? Porque era allí donde guardaban los coches de prensa, es decir, los coches que le prestaban a la revista los departamentos de prensa, los aparcaban allí en Nueva York. La meta estaría, como os he dicho, en el Portofino Inn, en Redondo Beach, California, que es
un lugar al que solían acudir muchos pilotos de competición. O sea que se eligieron una meta y una salida y una meta que tenían un cierto sentido. Había un reto. ¿Cómo cronometrar esta prueba? Y puedes imaginar que cómo podíamos hacerlo si pensaron cosas muy sofisticadas. Pues no, buscaron un sistema súper sencillo. La forma de cronometrar es que tú tenías que aportar a la llegada el parking de salida del garaje y el parking de llegada, el ticket del parque de llegada cuando llegabas a California. Y mirando esos dos tickets de parking, calculaban exactamente, como habéis visto, al minuto, no al segundo, por eso se mide estos récords en horas y minutos, no en segundos, cómo calculaban el cronometraje y sabían quién había ganado. Bueno, por supuesto ganaba el que llegaba primero, pero digo ahora que no hay una carrera así. Este era el sofisticado sistema de cronometraje. Rodrigo, que es más listo que yo, dice que claro, que en el parking, en el ticket tendría que ir la matrícula, porque si no puede hacer trampas. No sé si es más listo o más tramposo, no lo sé. Pues está eso, no, porque llega uno... Interpreto a la gente que está pensando lo mismo. Llegan 4 horas antes y cogen el ticket y luego te lo pasan. Bueno, yo imagino que habría gente allí vigilando, que aparte de que das el ticket estaba ahí mirando. Pero bueno, una muy buena objeción. Edición número 0. El 3 de mayo de 1971 se celebra no la primera edición de la Cannonball. Yo me gusta decir que se celebra edición número 0. ¿Por qué? Porque era una prueba. Quisieron hacer una prueba. Se metió en una furgoneta, también hablaremos de ellas, que la ocupaba Brooke junto con sus amigos, Steve Smith, que había participado un poco en el diseño, vamos a decirlo así, de esta prueba, Gene Williams y el hijo, que era, por supuesto, Brooke Jr., que iba en la furgoneta haciendo de vigilante y les avisaba si se acercaba la policía. Bueno, el único vehículo participante, como os digo, fue una edición de pruebas, fue una furgoneta Dodge Custom Sportman, que era la apodaron Moon Trash 2. No te dejes engañar si te digo una furgoneta, que seguro estás pensando en una furgoneta diésel. No. Era una furgoneta, por cierto, cedida por el departamento de la marca, que tenía un motor V8, nada menos de 5,9 litros y 225 caballos, que les permitió hacer una media ya bastante razonable o bastante poco razonable, según se mire, de 40 horas y 51 minutos. Segunda edición. Brooke publicó un reportaje en la revista en Car and Driver. No os creáis que hubo un reportaje ni portada, porque la revista no podía apoyar esta iniciativa, digamos, oficialmente. Era un reportaje muy pequeño, pero que tuvo muy buena acogida. Así que con ese buen resultado y esos ánimos, convocaron la primera edición real, en la que participaron 8 coches, que no estaba nada mal, y que arrancaron, por supuesto, de Nueva York el 15 de noviembre de 1971. Además, los creadores de la prueba trataron de dar lustre y brillo a la prueba. ¿Cómo? Invitando nada menos que a pilotos de Fórmula 1. Y pensaron en dos pilotos norteamericanos, por supuesto, Dan Gurney y el campeón del mundo, que había sido campeón del mundo, Phil Hill. Bueno, el primero dijo que sus sponsors no iban a entender que participaran en una prueba así. Y el segundo dijo que le daba miedo perder el carnet, lo cual le sorprendió mucho. No le da miedo ir a 300 por hora, pero le da miedo que le quiten el carnet. El nivel de los coches, ojo, que era elevado. Fijaos que el propio Brooke consiguió que su amigo Keir White le prestase su Ferrari Daytona. Un Daytona, como sabéis, el número oficial GTB4, porque lo de Daytona no es oficial, con su motor V12. Esto sí que es un amigo, que te preste un Ferrari Daytona. Otros participantes eran pilotos de la NASCAR, pero ojo, había historias más divertidas o más curiosas. Por ejemplo, la de una limusina Cadillac, concretamente un sedán DeVille de 1971. Y os preguntaréis, ¿y a quién se le ocurre correr con una limusina Cadillac? Es que la historia es muy divertida, porque Larry Oppert, Ron Erisco y Nate Pritzker se ofrecieron generosamente a un pastoso, como dice un amigo mío, que había comprado un Cadillac en Nueva York, nuevo, y quería llevarlo hasta California. Y ellos ofrecieron generosamente. Yo no sé si el dueño sabía cuáles eran sus intenciones. Ahora os aseguro que el rodaje de ese coche estaba muy bien hecho. No ganaron, pero quedaron en segundo lugar. Victoria de Gurney. Dan Gurney cambió de opinión en el último momento. Además, con una frase que también quiero leer textualmente.
He decidido que ya no podemos estar sentados sobre nuestros culos sin hacer nada. Bien por Dan, me cae muy bien. Bueno, al final Dan participó, le pilló la policía, pero le puso una multa de $90, que eso no es nada. Y además, por supuesto, como te puedes imaginar, tras 9 paradas, pues consiguió hacer ese recorrido en 26 horas y 56 minutos. Y esta vez sí, además la participación de Dan Gurney pues disparó la popularidad de la Cannonball, que bueno, tuvo su época dorada desde el 72 al 79, entre otras cosas porque pues se acercaron o participaron en la carrera actores, pilotos, personajes famosos. Insisto, que es una carrera clandestina e ilegal, pero que tenía un gran atractivo. Y además, lo que os digo, la última edición, la del 79, fue la inspiradora de la película de la que hemos hablado. Fueron los años dorados de la Cannonball. Coches y camuflajes. Quiero hablar un poco de los coches, porque uno de los encantos de esta prueba, llamémosla como queramos llamarla, era que los coches participantes eran de los más variados. Por supuesto, había deportivos europeos, como este Ferrari que os he hablado, un Ferrari Dino, participó una vez, varios Porsche 911. Luego estaban, claro, los muscle car americanos, como por ejemplo participaron un Dodge Challenger, precioso, o un Pontiac, dicen ellos, Pontiac, me hace mucha gracia, Trans Am, pasando por Mazda RX-4, Volvo 164E, diversos Jaguar XJS, un Rolls-Royce Silverite de 1948 y un Fiat 127, hay que tener ganas, además de 71, que por cierto nunca pudo terminar la carrera. Además de los coches del modelo, es que hay una peculiaridad, que a muchos participantes se les ocurrió que la forma de evitar que la policía los cazase era recurrir a camuflajes. Bueno, y entonces participaron en la Cannonball furgonetas potenciadas de motor pero disfrazadas de ambulancias. Me hace gracia que en un coche tipo limusina iban disfrazados de sacerdotes y con un papel falso, por supuesto, en el que decía que tenían que ir a buscar a su eminencia, que llegaban tarde. El que más me llama la atención era en un coche que estaba supuestamente medicalizado y que llevaban una nevera con unos ojos, diciendo que eran unos ojos que tenían que hacer un trasplante urgente en California y que tenían que llegar lo antes posible. Y es cierto, que llevaban la nevera con los ojos. Lo que pasa es que los ojos eran de cerdo y, por supuesto, no se le iban a implantar a nadie. Legado. Como os decía, desde esta última edición de 1979 no se celebra oficialmente la Cannonball, pero hay un legado porque hay muchos, iba a decir pilotos, no me atrevo a decir pilotos, aficionados, aventureros, locos, delincuentes, el nombre se lo ponéis vosotros, que quieren repetir esa hazaña. Fijaos, os voy a decir un dato. En 1979, la última edición oficial, el récord, el ganador hizo 32 horas y 51 minutos con un Jaguar XJS. Y en 1983, 4 años después, ya de manera ilegal, ese récord se rebajó a 32 horas y 7 minutos. Se han ido sucediendo diversos récords, no oficiales, pero bueno, récords de tiempo. Y como os decía, el que está vigente actualmente, que yo sepa, porque como es clandestino, a lo mejor alguien lo ha hecho en menos, pero que yo sepa, es el que se hizo en plena pandemia, como os he dicho, que el récord es 26 horas y 38 minutos. Yo creo que me parece una idea fantástica, que para protestar sobre los absurdos límites, que en Europa son menos absurdos, bueno, en Alemania incluso no hay, pero en general para mí son bastante absurdos, podemos hacer la Cannonball europea que uniera, por ejemplo, Reykjavik con Cádiz. ¿Qué os parece? O mejor aún, hacer una 100% nacional, por ejemplo, desde Gerona hasta Tarifa o hasta Cádiz. ¿Qué os parece? Es una broma, ¿eh? Voy a elegir un Cadillac, por supuesto, el Cadillac DeVille, el sedán DeVille que participó en esta edición, en la primera edición de la Cannonball, que hizo segundo, por cierto. Oye, porque puede ser un delincuente, pero aunque seas un delincuente, mejor ser elegante, ¿no os parece? Llegamos al consultorio y me permito recordaros que seguimos contestando vuestras preguntas a través del correo que aparece en pantalla. Y Aurora nos pregunta si en Europa se han celebrado pruebas similares a la Cannonball norteamericana. Bueno, ha habido varios intentos, incluso dentro de algunos países. Bueno, como es clandestino, tampoco creáis que hay mucha información. Hubo uno que le dieron mucha cancha porque era la Cannonball 50. Bueno,
Era una cosa para rememorar el espíritu de la Cannonball. Tenían paradas ya programadas en diversos sitios, pero bueno, a lo mejor pasaban los límites, pero no era una carrera, no era una prueba ilegal. Básicamente lo que era un evento para que unos cuantos ricachones y pastosos sacaran a relucir sus cochazos. Raúl me hace una pregunta que me habéis hecho muchos. ¿Qué coches me hubiera gustado probar y no he probado? Hay bastantes, porque he tenido la fortuna desde, os diría, del año 80, os diría 80 y poco, hasta ahora, no voy a decir probar todos, pero muchos. Pero hay algunos más antiguos, incluso, o de esa época, que no he probado. Pero tienes suerte, porque hay un vídeo que puedes ver que titulamos He hecho realidad un sueño, que hicimos gracias a mi buen amigo Jaime Sánchez en su colección Viva, Seat en rodaje, donde pruebo 3 de estos coches que tenía una espina clavada y no los había probado, que eran el Seat 1500, un coche que había probado el anterior, y por supuesto los posteriores, pero ese no. El 850 especial, que lo había conducido, pero no había hecho una prueba realmente a fondo. Y un coche que había probado su versión 1800, pero no la 1600, que es la original. El Seat 124 Sport Coupé 1600. Bueno, estos son 3 que no he probado. Que me gustaría probar, ya los he probado. No te voy a decir todos porque el vídeo se alargaría demasiado. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Era un vídeo que tenía ganas de hacer porque, como os digo, yo no estoy de acuerdo con las carreras ilegales, vaya eso por delante, pero me parece una forma original de protestar y de hacer ruido para llamar la atención sobre unos límites que eran absurdos a primero de los 70 y hoy pues lo son, en mi opinión, mucho más. Espero que os haya gustado, gracias por seguirnos, gracias por vuestros likes, gracias por suscribiros, gracias por compartir estos vídeos tan estupendos con vuestros amigos o con vuestros enemigos, me da igual, con que los compartáis, y espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.